Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por seguir aquí en Master Sketch. Te quiero comentar que en este episodio veremos lo que es la creación de grupos y componentes como utilización en nuestro modelado 3D. También veremos cuáles son las diferencias y las bondades que tiene cada uno de ellos y cómo puedes sacarle el máximo provecho para mejorar tu modelado. Primero que nada, vamos a ir con lo que es la opción de crear cualquier superficie que volvamos un grupo posteriormente. Primero, con la opción de rectangular o el comando R en nuestro teclado, vamos a crear una superficie. Luego, con la opción de círculo o el comando C, creamos lo que es un círculo. Luego, con la opción de line, una línea. Y ya tenemos tres elementos que estaremos trabajando con ellos, lo que es la creación de grupos y componentes. Primero que nada, empezaremos con lo que es la creación de un grupo. Copiaré esto para acá para después tenerlo como referencia a la hora de crear un componente. Comenzaremos con lo que es un grupo. Extruimos esta superficie siempre tomando en cuenta la opción de control y el comando push and pull ubicado en la letra P. Luego extruimos lo que es el círculo y la línea se queda como está, ya que la línea no la podemos extruir. Ok, primero que nada, los grupos son unidades que podemos utilizar cuando no se repitan muchas veces dentro de un modelado. ¿Qué te quiero decir? Si es algún elemento decorativo, si es algo que no necesitas que se repita tantas veces dentro de lo que es tu modelado, o si no requiere que muchos elementos tengan la misma característica que él, puedes convertirlo en un grupo. Y ya te estaré explicando mediante ejemplo cuáles son esos elementos que te digo que deben tener en común o no, para que sepas discernir entre crear un grupo o un componente. Primero que nada, el grupo no tiene un comando en específico dentro del teclado, pero en algunos SketchUp viene con la opción de control G, lo cual es muy útil porque te agiliza el proceso de trabajo. También, si no lo tienes, lo puedes configurar tú mismo, y más adelante al final de este módulo te estaré enseñando cómo es que podemos crear nuestros propios comandos para diferentes funciones. Primero que nada, seleccionamos las caras que queremos que se vuelva un grupo, le damos clic derecho y Group. Luego, si muevo esta superficie, veré que solo estos elementos se volvieron un grupo. Fuera de lo que quedó seleccionado, no se volvió un grupo. Sigue estando, como SketchUp lo llama, explotado. Esa sería una opción. También podemos lo que es seleccionar simplemente las líneas. Siempre que querramos seleccionar múltiples caras, es importante mantener el comando o la tecla control presionada para que podamos seleccionar múltiples caras, líneas, superficies, objetos, diferentes cosas. Luego, en estas líneas le podemos dar clic derecho, Group, y veremos cómo nuestras líneas se volvieron un grupo. Para saber si unos elementos están dentro de un grupo, solo le damos un clic a uno de los elementos y veremos cómo él se torna de una línea azul que marca todo lo que es el área donde se encuentran los elementos dentro de ese grupo. Y por último tenemos lo que es seleccionar completamente toda la superficie y darle clic derecho o comando G y volverlo un grupo. Es lo más habitual, ya que siempre queremos que todo lo que es el elemento que estamos trabajando quede dentro de un grupo, porque es más fácil de maniobrar después. Las bondades de tenerlo dentro de un grupo es que no es lo mismo tener diferentes elementos separados que de pronto querramos mover y se nos puede perder alguno de ellos, a que tengamos todo dentro de un grupo. De todas formas, más adelante estaré dando mejores ejemplos y más reales, basados en planos y ya elevaciones de proyectos, para que puedan entender cuál es la mejor utilidad para lo que son los componentes y los grupos. De momento, esta es una forma muy útil de crearlos, y les recomiendo que siempre que puedan coloquen todo en grupo, porque eso te ayuda a proteger de una geometría u otra. Primero que nada, si yo coloco este elemento pegado a este, pero está dentro de un grupo, el mismo no podrá unirse a él y no afectará su geometría. A diferencia de si yo tengo este mismo elemento sin un grupo dentro de este otro elemento, cuando yo quiera moverlo, automáticamente se trae la otra geometría. O simplemente, si yo quiero seleccionarlo y moverlo, tratando de hacer algo muy similar a como estaba haciendo ahorita, no me va a dejar hacerlo de forma correcta, ya que pertenece a otro elemento. Porque cuando
modelados 3D se encuentran unidos y no hay nada que los proteja, es decir, no hay un grupo que los separe, él asume que la geometría entre ellos se debe fusionar, por lo cual una vez que estén unidos no lo puede separar sin que afecte de alguna forma u otra la geometría del objeto. Es por eso que es muy importante la creación de un grupo, ya que podemos asumir que si tenemos algún elemento como el que creamos en cursos anteriores, similar a una pared, y la levantamos acá, pero yo quiero que este elemento que está acá sea el piso, pero al mismo tiempo no quiero que se mezcle con lo que es la pared, porque entonces puede que al momento de que yo haga alguna modificación en mis paredes, de pronto se me altere el piso y termina dañando el modelado. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es que cada uno de estos elementos yo los coloque por separado. Primero, en mi recomendación, les diría que el piso lo vuelvan un grupo y después las paredes las vuelvan otro grupo. De esta forma, ambos quedan protegidos y son independientes dentro de lo que sería el SketchUp. Y te resulta más fácil a la hora de trabajar, ya que cuando le damos un doble clic para poder editar el grupo, es la forma de poder editar un grupo, ya sea dándole doble clic a la superficie, podemos notar cómo queda resaltado lo que está dentro del grupo y lo que está afuera queda como en un gris muy tenue. O también podemos darle clic derecho y editar el grupo. En lo preferible es mejor darle doble clic, ya que es una opción muchísimo más rápida. Entonces después podemos darle doble clic a la cara del piso, extruirlo unos 20 centímetros y podemos ver cómo me quedan dos elementos completamente separados sin que uno afecte al otro. Una forma de explotar o dejar de ser grupo es que le demos clic a cualquiera de las superficies y le demos una opción que se llama Explode. Esta opción automáticamente libera todas las caras y aristas para que se vuelvan parte del modelado sin que pertenezca a un grupo. Automáticamente ahí quedó explotado, y si le doy un clic al piso también queda automáticamente explotado. Pero noten como si yo de pronto quiero mover el piso, me altera lo que es la geometría de las paredes. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, el SketchUp no detecta que uno y el otro son caras diferentes, son elementos diferentes, sino que él piensa que es un mismo elemento y lo fusiona dentro de una misma geometría. Es decir, todo esto viene siendo una misma geometría de un modelo 3D, pero a nivel de trabajo no nos funciona de esa forma. Seguimos. Otra forma de seguir trabajando con los grupos es simplemente trabajar con las caras de algún modelado. Si de pronto y queremos separar estas dos caras en grupos por alguna razón de diseño, podemos simplemente seleccionar una de las caras, darle un clic derecho y volverla un grupo. Pero noten que no me aparece la opción que está acá. Muchas veces suele pasar que las personas dan un solo clic y no pueden volverlo un grupo. Eso es porque para que se vuelva un grupo es necesario que esté seleccionada tanto la superficie como las aristas que la componen, lo cual SketchUp nos pide que demos un doble clic sobre la superficie. Una vez que tengamos estas líneas así resaltadas, podemos dar clic derecho y seguir a lo que es la creación de un grupo. Automáticamente él duplica lo que son las aristas para que no pierdan la geometría otros elementos que también están conformados por las mismas aristas. Si de pronto y queremos que este círculo también pertenezca a otro grupo, simplemente damos doble clic y le damos clic derecho y lo volvemos un grupo. Y así es como automáticamente estos dos elementos pasan a ser parte de dos tipos de grupos diferentes y entre ellos la geometría no se ve afectada. Noten como yo los moví de diferentes puntos y simplemente ellos no fueron afectados por ningún tipo de movimiento. Por último, las líneas también las podemos volver un grupo siempre y cuando sea más de una línea. Noten que cuando le doy un clic no aparece ningún tipo de opción, pero si yo de pronto creo unas múltiples líneas más, como las que podemos ver actualmente, y les doy doble clic para que se conecten entre sí, me permite ahora crear un grupo. Esa es la condición básica que él exige, que sean más de dos líneas para poder hacer la creación de un grupo. Hay un truco o un hack que, por así decirle, que se puede hacer, que es que una vez que tengas creada el grupo, puedes borrar las líneas restantes y quedarte con la única línea en caso de que requieras que esta línea sea parte
de un grupo. Ahora veremos lo que es la creación de componentes. Para crear un componente seguimos con el mismo procedimiento que utilizamos para crear lo que eran los grupos. Extruyo estas caras hasta la superficie y utilizo el mismo método, que es que selecciono todo, o ya sean las caras que requiero seleccionar, puede pasar igual, pero en este caso voy a seleccionar todo y darle clic derecho y hacer Make Component. También quiero aclarar que Make Component no tiene un comando en específico, que nosotros podemos igualmente asignarle uno, pero la diferencia cuando hacemos un componente es que automáticamente le demos a crear componente, nos va a aparecer esta casilla que está acá, en donde nos va a pedir que coloquemos un nombre del componente. Yo en lo personal les recomiendo que sí lo utilicen, que coloquen un nombre, porque a medida el modelado se va haciendo más complejo, se es más difícil encontrar algunos elementos, así que si estamos creando un componente que de pronto puede llegar a ser una puerta, podemos llegar y escribirle puerta número 1 y así quedará descrito en nuestro proyecto, y podemos colocar, si queremos incluso ser un poco más específico, puerta de una hoja, algo así por el estilo, y las demás opciones las podemos dejar temporalmente como están, ya que funcionan para otro tipo de elementos. Incluso SketchUp añadió unas opciones adicionales, que son estos elementos que están acá, que son información extra que nos permitirá enriquecer el componente en caso tal que estemos trabajando con algo mucho más preciso. Pero si es simplemente a nivel de modelado para poder mostrar nuestras ideas, seguramente estas opciones no las utilizaremos. Entonces le damos clic a crear, y una vez creado el componente actúa exactamente igual a la vista que como un grupo, es decir, le doy doble clic y puedo editarlo igual que un grupo, como lo vimos anteriormente. Puedo hacer lo que yo quiera, puedo editarlo y él se va a editar normalmente. Noten que en el grupo que tengo acá puedo hacer exactamente lo mismo, pero aquí es donde viene una gran diferencia. Si yo copio uno de mis grupos hacia un costado o hacia donde queramos, yo puedo modificar este grupo y él va a seguir estando como quedó cuando lo copié. Él va a seguir en la forma original en cual lo copié, pero a diferencia de él, si yo llego y copio un componente y modifico uno de mis componentes o el componente inicial, él automáticamente va a modificar los componentes que pertenezcan a esa misma categoría. Es decir, todo lo que le haga al primero o a cualquiera de los componentes va a afectar tanto al original como a todas sus copias. Esto es muy útil si de pronto tenemos elementos que se repiten a lo largo de nuestro modelado, como algún tipo de puerta, o tenemos un comedor con múltiples sillas que queremos que cuando editemos una se editen todas las demás y nos ahorre muchísimo tiempo. Lo que quiere hacer esta herramienta es que tú la puedas utilizar cuando son elementos que se repiten muchísimo dentro de un modelado. Te puedo dar un ejemplo. Muchas veces en algunos techos tenemos los que son estas piezas, que son las carriolas, o no sé cómo le llamen en tu país, pero son temas estructurales que podemos utilizar para dar mejor definición a nuestro modelado. Le podemos dar un clic derecho, crear un componente, le puedo poner viga, las copiamos, y si de pronto queremos que una de nuestras vigas esté en una posición contraria o en una inclinación diferente a la que colocamos, y todas afectan porque pertenece al mismo techo, pues simplemente puedo mover una y automáticamente todas se van a ver afectadas. Incluso es muy útil si queremos realizar una especie de mirror o vista hacia el lado contrario de los mismos elementos del componente, ya que si lo selecciono todo y con la tecla de Q, que es el comando que hemos visto anteriormente, que es Rotate, más la tecla Control, puedo simplemente copiar este elemento en otro ángulo y podemos ver cómo automáticamente se copia en todos los componentes. A diferencia de que si lo hubiese hecho en un grupo, tendría que haberlo hecho uno por uno o simplemente hacerlo y volverlo a copiar, pero corro el riesgo de que pierda la distancia equitativa que hay entre cada uno de ellos. Entonces por eso es muy importante la utilización de un grupo y componente dentro
de lo que sería el modelado 3D. Mi recomendación es que no abusen ni de los grupos ni de los componentes, ya que esto cada vez le va añadiendo un poco más de peso a lo que sería el modelado 3D, y muchas veces colocamos elementos que deberían ser grupos como componentes y cometemos el error de que no todos son iguales y editamos uno y no nos damos cuenta de que todos los demás se editaron, como puede darse el caso de aquí, que de pronto yo requiero editar solo este y lamentablemente se me editaron todos los demás, y cuando me doy cuenta quizás ya he dañado un poco el modelado. O muchas veces pasa que yo quiero que todos los elementos sean iguales y ya lo repliqué múltiples veces en mi modelo, lo cual me tomó un tiempo realizarlo, y de pronto quiero que todos sean de un mismo color, o que me hicieron una modificación y todos esto ahora miden la mitad o ya no tienen este elemento, y de pronto me doy cuenta de que tengo que realizarlo en todos los demás porque no eran componentes. Entonces es importante saber cuándo utilizar o no el componente o el grupo para evitar este tipo de situaciones. Pero les puedo decir que si tenemos alguno de estos elementos que de pronto lo convertimos en un grupo y después queremos que sea un componente por alguna razón, podemos darle clic derecho al grupo y decirle Make Component. Automáticamente se vuelve a desplegar lo que sería el cuadro y este elemento pasó a ser un componente. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este elemento, si yo lo vuelvo a copiar en otro punto, ya ese elemento pertenece a un componente, lo cual ya se va a replicar según las condiciones o los atributos que tiene un componente, pero solo aplica a partir del elemento que creé y de los que copie a partir de él. Los demás que ya había creado como grupo lamentablemente ya no pueden volverse un componente. Lo mismo pasa con lo que es la opción de componente. Si de pronto, como mencionaba anteriormente, quiero que este elemento en particular sea diferente a estos dos pero sin explotarlo, entonces simplemente busco una opción que se llama Make Unique. Lo que hace esta opción es que diferencia a este componente del resto y me permite editarlo como un grupo sin que afecte al resto. Estas opciones son muy útiles a la hora de trabajar modelados que se van haciendo cada vez más complejos, residenciales u otro tipo de herramientas o de modelos que cada vez se vuelven un poquito más difíciles de trabajar porque se le va añadiendo más y más cosas, puertas, pisos, techos, elementos decorativos, y es importante entonces hacer uso de todo este tipo de herramientas. Los componentes funcionan igualmente para lo que es un círculo y funcionan con el mismo principio para las líneas. A partir de 2 líneas él me permite crear un componente y podemos hacer lo mismo que les comentaba, que era simplemente borrarlo una vez lo creé, y es como una especie de truco dentro del SketchUp. Una vez que tengo las 2 líneas, todo lo que yo le haga a esta línea se le va a hacer a la otra línea. Otra cosa muy importante para que podamos trabajar con orden desde el principio es que cuando creemos nuestros primeros grupos o componentes debemos destinarle un nombre. En este caso es más fácil hacerlo para los componentes, ya que él me pide que le coloque un nombre desde el punto en que lo creo, pero para los grupos no me solicita como tal crear un nombre, por lo cual yo les recomendaría que le den clic derecho y le den clic a Entity Info, y en la parte donde dice instancia o instance le coloquemos el nombre que deseemos. Muchas veces tenemos estos elementos dispersos en todo lo que sería nuestro modelado y de pronto queremos ubicarlo, borrarlo o esconderlos, y se nos hace difícil porque se encuentran dispersos en lo que sería todo el modelado. Para esto debemos utilizar una opción que trae acá en Default Tray que se llama Outliner. Muchas veces no la trae acá por defecto, pero lo que podemos hacer es darle clic derecho, Manage Trace, Default Trace, y en la parte final aparece Outliner. Automáticamente le damos un clic, luego le damos a Close y aparecen lo que son todos los elementos que conforman nuestro modelado, pero todos aquellos elementos que sean un grupo o un componente. Muchas veces cuando no le colocamos ningún tipo de nombre aparecerán como grupo y pertenecerá a diferentes elementos, sean círculos, sean cuadrados, sean lo que sea, se va a llamar grupo.
pero cuando sean componentes se va a llamar component, y a partir de que vayamos añadiendo cada vez más componentes, él le va a ir colocando un número a cada uno de ellos para diferenciarlo. Componente 1 son todos aquellos que son iguales, componente 2 son solo aquellos que son componente 2, componente 3, y así a medida vaya aumentando. Estos que están acá, que se llaman vigas, fueron porque yo desde el momento que los creé le coloqué el nombre, y eso me permite diferenciarlos con mayor rapidez, ya que si yo necesito eliminar o ocultar estos tres elementos, yo puedo seleccionar la tecla Shift, darle clic a la primera opción de vigas y a la última, y automáticamente se van a seleccionar todas mucho más fácil. Quizás en este ejemplo todos estén aquí y puedo seleccionarla de esta forma, pero cuando se encuentran dispersos en todo el modelado es bastante útil poder utilizar lo que es la herramienta de Shift y Control para poder seleccionarlo. También nos permite darle clic derecho y darle ocultar, y cuando lo ocultamos nos mostrará una opción con su nombre pero en gris claro, lo que indica que está oculto dentro del modelado. Para desocultarlo solo tenemos que darle clic a los elementos y darle a una opción que se llama Unhide. Una vez les demos clic a esta opción, pues los elementos estarán desbloqueados y estarán desocultados, y podemos seguir trabajando con ellos. Otra opción importante que traen tanto los grupos como los componentes es que me permite hacer uso de lo que es un bloqueo. Es decir, si yo de pronto quiero proteger cualquiera de estos elementos para que no se muevan o se alteren, yo le puedo dar un clic derecho y darle clic a la opción de Lock. Automáticamente yo le doy clic a esta opción, se hace un recuadro rojo que me indica que el elemento está bloqueado. Si yo quiero moverlo, no me deja. Si yo quiero editarlo, dándole doble clic, no me deja. Es decir, él está bloqueado para que no cause ningún tipo de modificación sobre él. Para desbloquearlo, simplemente le doy clic en la superficie y le doy un lock. Se preguntarán que para qué puede servir este elemento. Bueno, puede ser muy útil si de pronto tenemos un piso dentro de uno de nuestros modelados y no queremos que él mismo sea afectado por algún movimiento equivocado que podamos hacer durante el proceso de trabajo. Así que le damos un clic, lo volvemos un grupo y luego le damos un clic y lo bloqueamos. Automáticamente el piso queda bloqueado y ya nada de lo que hagamos, tanto el comando Move como el comando de pintar, como múltiples otros comandos, no lo afectarán a su superficie. Así que esto ha sido todo durante este episodio. Espero logres practicar cada uno de estos elementos para que puedas diferenciar con mayor rapidez cuáles son los que puedes utilizar como componente y cuáles son los que puedes utilizar como grupo. Así que adelante, nos vemos en el siguiente video.